294, correspondiente a este día martes 14 de octubre del 2014. En este momento se está debatiendo en primera discusión el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Se lo hace en base al informe presentado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Interviene el asambleísta Nelson Serrano, representante de Pichincha por País. Claro que sí, continúa, asambleísta. Gracias, señor presidente. Hubiera deseado escuchar al señor defensor del pueblo los resultados que se han obtenido desde el año de creación de la Defensoría del Pueblo de 1977 a esta parte, para conocer realmente si es que aquellos objetivos que fueron propuestos se han cumplido, en qué cantidad y en qué calidad. Pero también hubiera convenido saber que con esta nueva ley es posible nuevos resultados, especialmente cuando esta ley se refiere a los derechos humanos que están consagrados en nuestra nueva Constitución. Una premisa: una ley no crea paraísos, nos dan instrumentos hábiles, suficientemente claros para que las instituciones que van a cumplir objetivos concretos puedan darnos resultados concretos. Es tan difícil entrar en este túnel oscuro de miles y miles de violaciones contra los derechos humanos que se cometen en este país y en el mundo. Pero debemos estar preparados con esta ley para hacer un tratamiento adecuado. Me exime la intervención magnífica del asambleísta Mauro Andino de hacer algunas consideraciones de orden constitucional, legal y de derecho. Y mi recomendación en este caso sería que la comisión recepte, acepte, trate, analice todo aquello que en derecho corresponde para evitar confusiones, malos entendidos y tropiezos en la aplicación de la ley. Voy a referirme exclusivamente a algunos puntos que considero que deben ser cambiados en esta ley, y para eso he entregado por escrito mi propia propuesta. En el artículo 1, en cuanto al objetivo, en la parte final dice: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y derechos de la naturaleza. No conozco, tal vez por ignorancia, pero no conozco que tengamos nosotros aún instrumentos internacionales sobre derechos de la naturaleza. Lo que sí conozco es lo que dice nuestra Constitución, pero todavía no tenemos instrumentos de aplicación para estos derechos de la naturaleza en el orden internacional. Dudo que los derechos de la naturaleza por sí solos puedan ser defendidos. No nos olvidemos que la ley ampara los derechos humanos fundamentales, los derechos de la naturaleza, por no ser humanos, por ser solamente de ser físico. Todavía debemos ver
su aplicación para que de alguna manera mejor se vea posteriormente. En el artículo 8, que se habla de las garantías de funcionamiento. Entiendo yo que la redacción quiere decir que son funciones de la Defensoría del Pueblo, pero aquí dice la Defensoría del Pueblo, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, podrá. Creo que más directo es decir, son funciones de la Defensoría del Pueblo las siguientes, y enumerar las que aquí ya se han dicho. No quiero repetir la abundancia de estas funciones que pueden estar en contradicción con algunas otras que están establecidas en nuestro derecho. En el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, yo presento algunas observaciones. En el artículo 7 del proyecto de ley, en el último inciso, que se elimine la palabra de Pichincha. No se olviden que esta es una ley general y esto está aplicado para todo el Ecuador. A continuación de la frase corte provincial, se recomienda se corrija este error que debe ser producto de un lapsus calami, ya que el fuero de corte provincial está conformado por todos los órganos jurisdiccionales de administración de justicia provinciales. En el artículo 16, luego de la resolución de la máxima autoridad causará ejecutoria, sugiero incorporar el siguiente texto: y podrá ser impugnada en la jurisdicción contencioso administrativa, para evitar precisamente lo que el asambleísta Mauro Andío nos decía en una de sus partes. Se recomienda también que en el artículo 17, y ya lo dijeron otros asambleístas, se elimina el compilador de la norma y en el primer inciso la palabra exclusiva. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra exclusiva está definida como derecho o privilegio porque el que una persona o entidad es la única autorizada para realizar algo inaccesible a los demás. En este sentido, el artículo 17 habla sobre las competencias exclusivas de la Defensoría del Pueblo, lo cual podría aducirse como actividades que únicamente pueden ser cumplidas por el Defensor del Pueblo, lo cual en la práctica no es cierto, ya que de las competencias que constan en este artículo pueden ser ejercidas por particulares y no únicamente por esta autoridad. Además, atendiendo al principio general del derecho que expresa donde el legislador no distingue, no le es lícito al intérprete. No debe darse cabida a interpretaciones maliciosas o a denominaciones ambiguas que generarán confusiones a quienes apliquen la ley. Tiene un minuto, asambleísta. En el parágrafo 9 del capítulo 2 sobre los procesos de protección de derechos, en su artículo 38 se establece el procedimiento para la presentación de reclamos en línea a los usuarios y consumidores con el objetivo de que puedan ser solucionados de manera directa e inmediata. Pero a lo largo del proyecto de ley no se establece ningún tipo de plazo para que la Defensoría del Pueblo implemente un sistema que permita realizar los reclamos en línea. En el capítulo 2, en su parágrafo 11, se encuentra medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, etc. Tengo otras situaciones que necesariamente están
en mi propuesta definitiva. La última, sugiero que en el artículo 61 del proyecto de ley, luego de las multas impuestas a las personas naturales, a los representantes de las personas jurídicas de derecho privado o a ex servidores públicos, que se incorpore lo siguiente: que se hallaren ejecutoriadas. Y de alguna manera, si es posible, en esta misma ley, establecer la capacidad coactiva de parte de la Defensoría del Pueblo para que pueda ella misma recibir las multas y más lo que están establecidos en el proceso definitivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.